En este capítulo vamos a hablar sobre objetos y clases de objetos. Java, el lenguaje de programación con el que estamos trabajando, es un lenguaje pensado para la programación orientada a objetos. ¿Qué es eso? Bueno, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, una técnica de programación que usa los objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Bien, pero ¿qué son los objetos? Bueno, en general, un objeto puede ser cualquier cosa del mundo real. Por ejemplo, esa bombilla es un objeto. ¿Cómo nos afecta a nosotros esto desde el punto de vista de la programación? En general, nosotros vamos a considerar que un objeto tiene estado, comportamiento e identidad. Esos tres conceptos son los que vamos a modelar en nuestros programas. En el caso de la bombilla, el estado será si la bombilla está encendida o apagada. El comportamiento será el hecho de encenderla o apagarla. ¿Y la identidad? Podemos tener más de una bombilla. Cada bombilla individual tiene su propia identidad. Es distinta a las otras. Los lenguajes de programación permiten generar objetos partiendo de una serie de plantillas a las que vamos a conocer como clases de objetos. ¿Para qué nos van a servir? Por ejemplo, esto que vemos aquí es la descripción de una bombilla genérica. Tiene un estado, encendido o apagado, en este caso verdadero o falso, y tiene una serie de métodos que son los que representan el comportamiento, encender o apagar. Fijaos que aquí todavía no hablamos de identidad, estamos describiendo cómo es una bombilla en general. Esto es una clase. Si lo llevamos al lenguaje de programación Java, tendríamos algo así. Lo primero que nos encontramos aquí es la definición de la clase bombilla. Dentro tenemos una variable estado en la cual almacenaremos la situación de la bombilla, encendida o apagada. A esto lo vamos a conocer en orientación a objetos como una propiedad. También tenemos dos funciones, encender y apagar, que nos van a permitir modificar el estado. En orientación a objetos los conoceremos como métodos. Un detalle, aquí todavía no hemos generado ningún objeto, estamos solo describiendo cómo es una bombilla genérica. Para generar un objeto necesitamos instanciar la clase, necesitamos usar esa plantilla para fabricar un objeto concreto. Eso lo conseguimos mediante new. New bombilla, en este caso, lo que hace es fabricar un objeto partiendo de la clase bombilla. Un detalle, estamos almacenando el resultado de new bombilla en algún sitio, en este caso en la variable b. b es lo que vamos a conocer como una referencia. Es una variable, en este caso de tipo bombilla, que va a permitirnos tener localizado dónde está ese nuevo objeto que hemos fabricado. b almacena la identidad de ese objeto que hemos creado. Ya tenemos el tercer componente. El último concepto que nos falta en este tema es cómo pedirle a la bombilla que haga algo. En este caso vamos a pedirle que se encienda. Utilizando la referencia b, le pedimos que se encienda. Estamos enviándole un mensaje. Por último, nuestras clases van a poder disponer de una serie de métodos especiales a los que vamos a llamar constructores. Podemos tener varios constructores siempre y cuando las listas de parámetros que tengan sean distintas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un constructor que se llama bombilla, que recibe una variable que se llama estado de tipo boolean como parámetro y que lo almacena dentro de la variable estado del propio objeto. Esta línea es extraña porque estamos utilizando el mismo nombre de variable en dos ámbitos diferentes. La variable estado a secas corresponde al parámetro que le está llegando al constructor. Para poder distinguir, en este caso, el estado del propio objeto del estado que nos llega como parámetro, vamos a utilizar la referencia especial this que apunta siempre al propio objeto. Por ejemplo, si quisiéramos crear una bombilla que ya estuviera encendida, podríamos hacerlo así. Vamos a ver cómo crear este ejemplo en NetBeans. Para poder crear una nueva clase, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el paquete concreto en el que vamos a generarla. Hemos creado un proyecto nuevo que se llama ejemplo bombilla. Dentro de él vemos que hay un paquete predeterminado que nos ha generado NetBeans que se llama ejemplo bombilla y ahí es donde haremos clic con el botón derecho y le pediremos que nos fabrique una nueva clase Java. Hacemos clic y le vamos a poner el nombre bombilla. Eso lo que hace es añadir a nuestro proyecto el fichero bombilla.java y dentro la definición de nuestra clase. El primer paso es crear la propiedad, en este caso una variable de tipo boolean a la que hemos llamado estado y que vamos a inicializar a false.
Lo siguiente es generar los métodos encender y apagar. No reciben parámetros y lo que hacen es poner el valor de dis.estado a true y a false. En este caso, no es imprescindible utilizar dis, porque no hay ambigüedad. ¿Vale? Esta variable, esta y esta son la misma. Si eliminamos el dis, no ocurre nada, no hay ninguna ambigüedad y el compilador es capaz de saber a qué variable nos estamos refiriendo. Sin embargo, si añadimos los constructores, la cosa cambia. Vamos a instanciar la bombilla. Vamos al programa principal y aquí creamos un objeto de la clase bombilla. ¿Qué ocurre? En B ya tenemos la referencia al objeto que acabamos de fabricar. Vamos a probarlo. Deberíamos poder utilizar B y pedirle a ese objeto que haga algo. NetBeans reconoce que tenemos un objeto referenciado y es capaz de enseñarnos los métodos que tenemos disponibles, en este caso encender y apagar. Vamos a llamar a encender y vamos a pedir que nuestra bombilla se encienda. Sería interesante poder ver si la bombilla está encendida o apagada. Para ello, lo que vamos a hacer es implementar un método que nos lo diga. Si llamamos a este método, nos mostrará en pantalla el estado actual de la bombilla. Vamos a probarlo. Vemos que nos contesta que nuestra bombilla está encendida. Si pedimos que la bombilla se apague y volvemos a consultar el estado, veremos que cambia. Como último detalle, podemos fabricar los constructores adecuados para nuestra clase. El constructor tiene que llamarse exactamente igual que la clase y no tiene valor de retorno. Por ejemplo, este podría ser el constructor sin parámetros de la clase bombilla. Si queremos construir una bombilla dándole un valor inicial, podemos fabricar un constructor que reciba un parámetro. Este segundo constructor recibiría un parámetro e inicializaría el objeto con el valor. Un detalle, los constructores comparten el mismo nombre de función. A esto se le llama sobrecarga. Estamos definiendo varias versiones de ese método en función de la lista de parámetros que tengan. El compilador, dependiendo de lo que le pasemos, elegirá uno u otro.